¿Sabías que en este preciso momento, mientras lees estas palabras, los preparativos para cumplir una de las profecías más impactantes de la Biblia están ocurriendo en secreto en Jerusalén? ¿Te has preguntado alguna vez qué señales precederán al regreso de nuestro Señor Jesucristo? La reconstrucción del tercer templo no es una teoría, no es un rumor, no es especulación humana. Es una realidad profética que está tomando forma ante nuestros ojos y la mayoría del mundo no lo sabe. Hermano, hermana, lo que estás a punto de descubrir en este mensaje cambiará por completo tu comprensión de los tiempos finales. Las Escrituras declararon hace más de 2000 años que el templo sería reconstruido antes de la gran tribulación. El profeta Daniel lo anunció, el apóstol Pablo lo confirmó, el libro de Apocalipsis lo reveló, y hoy, en pleno siglo XXI, cada pieza del rompecabezas profético está encajando con una precisión que solo Dios puede orquestar. Los utensilios sagrados ya están listos. Los sacerdotes descendientes de Aarón ya están siendo preparados. Las piedras para construir el templo ya están seleccionadas. Las vestiduras sacerdotales ya fueron confeccionadas según la Torá. Incluso las vacas rojas necesarias para la purificación del monte del templo ya están en Israel. Pero aquí viene lo más sorprendente. El lugar donde debe edificarse este templo sagrado está ocupado por las mezquitas islámicas más importantes del mundo. Entonces, ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Qué eventos están por desencadenarse para que esta profecía milenaria se cumpla? La respuesta te dejará sin aliento, porque involucra terremotos, guerras, el anticristo y la mano soberana de Dios, moviendo la historia hacia su culminación final. Antes de continuar, necesito pedirte algo del corazón. Si estás atravesando momentos difíciles, si enfrentas batallas espirituales, si hay cargas pesadas en tu vida, déjame tu petición de oración en los comentarios. La oración es nuestra arma más poderosa. Es el puente entre nuestra necesidad y el poder ilimitado de Dios. Jesucristo nos enseñó que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, allí está Él en medio de ellos. Por eso, quiero orar contigo ahora mismo. No estás solo en esta batalla. Vamos a elevar nuestras voces juntos al trono de la gracia. Si este mensaje está tocando tu corazón, regálanos un like para que YouTube lo muestre a más personas que necesitan escuchar estas verdades proféticas. Y si aún no estás suscrito, activa la campanita porque cada semana traemos revelaciones bíblicas que fortalecerán tu fe en estos tiempos finales. En este preciso momento, mientras el mundo sigue con su rutina diaria, algo extraordinario está sucediendo en las sombras de Jerusalén. Los preparativos para cumplir una de las profecías más controvertidas y esperadas de la Biblia están más avanzados de lo que la mayoría imagina. No estamos hablando de teorías ni especulaciones religiosas. Estamos hablando de objetos reales, personas entrenadas, planos concretos y una determinación inquebrantable que atraviesa generaciones enteras. El Instituto del Templo en Jerusalén lleva más de 30 años trabajando en la reconstrucción de cada utensilio sagrado descrito en los libros de Éxodo y Levítico. Cada pieza ha sido fabricada siguiendo al pie de la letra las instrucciones que Dios entregó a Moisés en el monte Sinaí. El candelabro de oro puro con sus 7 brazos ya está terminado. Pesa más de 40 kilogramos de oro macizo y fue forjado según las medidas exactas que aparecen en la Torá. La mesa de los panes de la proposición está lista. El altar del incienso tallado en madera de acacia y recubierto de oro espera su momento. Las vestiduras del sumo sacerdote han sido confeccionadas con hilos de oro, púrpura, carmesí y lino fino, exactamente como lo ordenan las Escrituras. La placa de oro que llevará el sumo sacerdote en su frente con las palabras «Santidad a Jehová» ya está grabada. Las trompetas de plata que llamarán al pueblo a la adoración están pulidas y afinadas. Los utensilios para los sacrificios, las copas para las libaciones, los instrumentos musicales de los levitas, todo, absolutamente todo,
está preparado y guardado en bóvedas especiales esperando el día señalado. Pero los objetos son solo una parte de esta preparación asombrosa. Cientos de hombres judíos han sido identificados como descendientes directos de Aarón, el primer sumo sacerdote de Israel. Estos hombres llevan en su sangre el linaje sacerdotal que los capacita para oficiar en el templo. No es un título honorífico ni simbólico, es una realidad genética, comprobada mediante estudios de ADN que confirman su ascendencia directa de la tribu de Leví. Durante años, estos sacerdotes llamados Kohanim han sido entrenados exhaustivamente en los rituales antiguos. Han memorizado cada oración, cada movimiento, cada detalle del servicio del templo descrito en la Torá. Se reúnen regularmente para practicar los sacrificios, para ensayar las ceremonias, para prepararse como si el templo fuera a ser inaugurado mañana mismo. Cada año durante la Pascua, realizan ensayos públicos del sacrificio del Cordero Pascual, siguiendo exactamente el procedimiento bíblico. Miles de personas se congregan para observar estos ensayos. El sonido del shofar resuena, el humo del incienso se eleva, los levitas cantan los salmos con las melodías antiguas que han sido transmitidas generación tras generación. No son representaciones teatrales, son prácticas serias realizadas con la solemnidad y reverencia de quienes saben que están preparándose para el cumplimiento de promesas milenarias. El rabino Chaim Richman, uno de los fundadores del Instituto del Templo, ha declarado públicamente que todo está listo para comenzar el servicio del templo en cuestión de horas si fuera necesario. Los sacerdotes están preparados, los utensilios están fabricados, los sacrificios pueden comenzar inmediatamente. Solo falta una cosa, solo esperamos la orden. Ha repetido en múltiples entrevistas. Esa frase se ha convertido en el eco de toda una generación que espera con anhelo el cumplimiento de las profecías. Quiero decirte algo desde el corazón. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Hay algo en tu espíritu que está resonando con este mensaje porque Dios está preparando tu corazón para entender los tiempos en que vivimos. No te estoy pidiendo que solo presiones un botón. Te estoy invitando a formar parte de algo más grande. Suscríbete a este canal porque aquí vamos a caminar juntos, desentrañando las verdades proféticas que el mundo necesita conocer. Y por favor, déjame un comentario. Cuéntame qué está pasando en tu vida, qué preguntas tienes, qué inquietudes te mantienen despierto por las noches. Tu historia importa y quiero conocerla. Pero existe un elemento aún más extraordinario y controversial en toda esta preparación: las vacas rojas. Según el libro de Números capítulo 19, la purificación del templo y de los sacerdotes requiere las cenizas de una vaca completamente roja, sin mancha ni defecto alguno, que jamás haya llevado yugo sobre su cuello. Durante 2000 años, esta fue una búsqueda aparentemente imposible. Las vacas completamente rojas sin un solo pelo de otro color son extremadamente raras en la naturaleza. Pero en el año 2022 sucedió algo que muchos consideran milagroso. 5 becerras completamente rojas nacieron en un rancho de Texas y fueron trasladadas a Israel con un cuidado extraordinario. Actualmente, estas vacas viven en un lugar secreto protegidas las 24 horas del día. Veterinarios y rabinos las examinan periódicamente buscando cualquier pelo blanco o negro que pudiera descalificarlas según los requisitos bíblicos. Hasta el momento, al menos 3 de ellas continúan siendo candidatas válidas. Cuando una de estas vacas cumpla 3 años de edad, será sacrificada según el ritual descrito en el libro de Números. Sus cenizas mezcladas con agua se utilizarán para purificar a los sacerdotes y el lugar donde se levantará el templo. Este es quizás el requisito más específico y extraño de toda la ley mosaica, pero también es absolutamente obligatorio. Sin la vaca roja perfecta, la purificación necesaria para el servicio del templo no puede realizarse. Los rabinos han declarado que cuando la primera vaca roja sea sacrificada después de 2 milenios, será una señal profética de magnitud incalculable. Indicará que el tiempo para la reconstrucción del templo ha llegado. Todo está preparado.
Los utensilios brillan esperando ser usados. Los sacerdotes practican día tras día. Las vacas rojas crecen bajo vigilancia constante. Los planos arquitectónicos están terminados. Las piedras que formarán los muros del templo ya están identificadas y reservadas. Sin embargo, toda esta preparación monumental choca contra una realidad aparentemente insuperable. El lugar donde debe edificarse el templo está ocupado. El monte Moria, donde Abraham ofreció a Isaac, donde David levantó un altar, donde Salomón construyó el primer templo. Ese lugar sagrado para el judaísmo está hoy dominado por dos de las construcciones más sagradas del Islam. La mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la roca se alzan majestuosas sobre ese monte que los musulmanes llaman Haram al-Sharif, el noble santuario. Para 1.500 millones de musulmanes alrededor del mundo, ese lugar es intocable. Según la tradición islámica, fue desde esa roca donde el profeta Mahoma ascendió al cielo durante su viaje nocturno. Es considerado el tercer lugar más sagrado del Islam, después de la Meca y Medina. Cualquier intento de alterar, demoler o siquiera excavar cerca de esas mezquitas sería interpretado como una blasfemia imperdonable y una provocación directa de guerra. Los líderes musulmanes han sido absolutamente claros en sus advertencias. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, declaró públicamente que Al-Aqsa es su línea roja absoluta y que si Israel toca una sola piedra de la mezquita, el mundo musulmán se levantará como uno solo. El fallecido líder de Hamás, Ismail Haniyeh, fue aún más directo al advertir que si los judíos se atreven a acercarse al monte del templo para reconstruir su templo, abrirán las puertas del infierno. El imán principal de Al-Aqsa ha repetido desde su púlpito que ningún judío tiene derecho a una pulgada de esa tierra. Al-Aqsa no se comparte, no se negocia y no se tocará jamás. Estas no son simples declaraciones políticas, son juramentos religiosos respaldados por naciones enteras y organizaciones que consideran la defensa de Al-Aqsa una causa sagrada por la cual están dispuestos a morir. Hermano, hermana, si tu corazón está siendo tocado por este mensaje, si sientes que algo profundo está despertando en tu interior, quiero que sepas que no estás solo. Estamos caminando juntos por este tiempo profético extraordinario. Me encantaría que te quedaras con nosotros, que te suscribieras y que cada semana volvieras para seguir desentrañando juntos las señales de los tiempos. Pero más que eso, quiero invitarte a compartir tu historia conmigo en los comentarios. ¿Qué temas te gustaría que exploráramos juntos? ¿Qué preguntas te mantienen inquieto? Este canal existe para edificarnos mutuamente, para crecer juntos en fe y entendimiento. Tu voz importa aquí y quiero escucharla. Entonces surge la pregunta que mantiene en vilo a teólogos, políticos y millones de creyentes alrededor del mundo. ¿Cómo es posible que se reconstruya el templo si el lugar está ocupado por las mezquitas más sagradas del Islam? ¿De qué manera se resolverá este conflicto aparentemente imposible? Los rabinos ortodoxos tienen una respuesta que para muchos suena ingenua, pero para ellos es certeza absoluta fundamentada en las Escrituras. No será el hombre quien resuelva este problema. Será Dios mismo quien intervenga de manera soberana. El rabino Chaim Richman, del Instituto del Templo, lo ha expresado con claridad. Dios no necesita dinamita ni guerras para abrir su monte. Él puede mover una piedra o enviar un viento, un temblor o una señal del cielo. Cuando sea su tiempo, el lugar se limpiará solo. Estas palabras reflejan una convicción profundamente arraigada en la tradición judía de que el monte del templo será purificado por intervención divina directa antes de la llegada del Mesías. El rabino Israel Ariel, quien participó como paracaidista en la liberación de Jerusalén en 1967, lo expresó con aún más contundencia. La mezquita de Al-Aqsa caerá sin intervención humana. Será Dios quien la retire, tal como retiró los muros de Jericó sin que el pueblo tuviera que tocarlos. Nada impuro permanecerá en el lugar donde Él habitará otra vez. Esta enseñanza está respaldada por tradiciones rabínicas antiguas que afirman que cuando llegue el momento del tercer templo, el Eterno mismo preparará el lugar. El monte Moria se
será purificado, y lo que hoy es obstáculo será polvo. Pero más allá de las interpretaciones rabínicas, los expertos en geopolítica y los estudiosos de la profecía bíblica han identificado 3 escenarios posibles que podrían, de manera providencial o sobrenatural, liberar el monte del templo para la reconstrucción. El primer escenario es un gran terremoto. Esta no es especulación religiosa vacía. Jerusalén se encuentra sobre la falla del Valle del Jordán, una extensión del gran sistema de rift sirio-africano que atraviesa toda la región desde Siria hasta el Mar Rojo. Esta falla pasa literalmente bajo los cimientos de la Ciudad Santa, convirtiendo a Jerusalén en una de las zonas más vulnerables del Medio Oriente en términos sísmicos. El profesor Avi Shapira, exdirector de la Comisión Sísmica Nacional de Israel, afirmó en un informe del año 2023 que un terremoto fuerte en Jerusalén no es cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo ocurrirá. El potencial de ruptura de la falla del Valle del Jordán puede provocar un movimiento telúrico de magnitud superior a 7 grados en la escala de Richter. La historia confirma esta amenaza real. En el año 31 a.C., un terremoto destruyó Jericó y causó graves daños en Jerusalén. En el año 749 después de Cristo, otro sismo devastador arrasó gran parte del norte de Israel y Siria, y según crónicas bizantinas, incluso las murallas del Monte Sagrado se agrietaron. En 1927, un temblor de magnitud 6.2 sacudió la región del Mar Muerto y destruyó edificaciones en Nablus y Jerusalén. Los científicos advierten que el ciclo natural indica que la zona está próxima a otro evento sísmico mayor, posiblemente el más destructivo en milenios. El doctor Shmuel Marco, geofísico de la Universidad de Tel Aviv, publicó en Seismological Research Letters que el monte del templo está cruzado por fracturas invisibles producto de movimientos antiguos de la corteza terrestre. Estas fracturas, combinadas con los túneles subterráneos excavados durante siglos, debilitan seriamente la estabilidad del terreno donde se asienta la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la roca. Si un terremoto de magnitud 7 o superior sacudiera Jerusalén, los ingenieros estructurales coinciden en que estas construcciones antiguas podrían colapsar total o parcialmente. Las estructuras islámicas fueron levantadas hace más de 1000 años y carecen completamente de refuerzos antisísmicos modernos. En ese escenario hipotético pero científicamente plausible, Israel no sería culpado de agresión religiosa ni profanación. El mundo entero interpretaría el colapso como una catástrofe natural, un acto de la naturaleza imposible de prevenir. Pero para millones de judíos creyentes, especialmente para aquellos que han dedicado sus vidas a preparar la reconstrucción del templo, sería una señal divina inequívoca. La mano del Creador abriendo el camino que ningún tratado político ni acción militar podría lograr. El segundo escenario es aún más preocupante y peligroso. Una guerra regional de proporciones catastróficas que tenga a Jerusalén como epicentro y que involucre a múltiples naciones. Esto no es ficción apocalíptica ni exageración mediática. Los analistas militares más respetados advierten que Medio Oriente vive bajo una tensión constante que podría explotar en cualquier momento. El periodista israelí Ron Ben Yishai, veterano corresponsal de guerra del diario Yediot Ahronot, escribió que si una guerra total estalla en la región, Jerusalén será inevitablemente el punto focal. Un solo impacto sobre el monte del templo podría cambiar la historia religiosa del mundo para siempre. Yoav Limor del Israel Defense Magazine advirtió que Jerusalén es el punto más vulnerable en cualquier conflicto armado. Si la violencia alcanza el monte del templo, no habrá ejército capaz de contener la reacción global. El profeta Ezequiel, en los capítulos 38 y 39, describe una guerra futura, conocida como la Guerra de Gog y Magog, donde una coalición de naciones del norte marchará contra Israel en los últimos tiempos. Muchos teólogos prominentes como Charles Feinberg, John Walworth y Arnold Fruchtenbaum identifican a Gog con una potencia del norte, una referencia que según ellos encaja perfectamente con la presencia militar actual de Rusia e Irán en Siria. El doctor Fruchtenbaum
reconocido teólogo mesiánico, escribió que la guerra de Gog y Magog no será una batalla convencional, sino una colisión directa entre la soberbia humana y la intervención divina sobrenatural. Jerusalén será el punto de convergencia entre el juicio y la redención final. La Biblia también advierte en Zacarías capítulo 12 versículo 3 que en aquel día Dios pondrá a Jerusalén por piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que intenten cargarla serán despedazados. Esto significa proféticamente que toda nación que intente tomar control de Jerusalén será quebrantada, y la historia moderna parece caminar inexorablemente hacia ese cumplimiento. Irán ha prometido públicamente liberar Jerusalén. Turquía sueña con recuperar su antiguo liderazgo sobre el mundo islámico. Rusia busca controlar el corredor energético estratégico que atraviesa Israel. Todas las piezas del tablero geopolítico se están moviendo hacia una confrontación inevitable. En un conflicto de tales proporciones, la destrucción de la mezquita de Al-Aqsa podría ocurrir de manera accidental. Un misil mal dirigido, un ataque fallido, fuego cruzado entre fuerzas enemigas. En la superficie parecería un error militar lamentable, pero en los cielos, según la perspectiva profética, sería el cumplimiento del plan divino preparando el escenario para el siguiente acto del drama de los últimos tiempos. El rabino Israel Ariel comentó en una entrevista con Jerusalem Channel que el monte Moría es el altar del mundo. Si el Creador desea reconstruir su casa, Él mismo removerá lo que estorba, aunque los hombres lo llamen guerra o desastre. El rabino Richman también declaró que la destrucción no vendrá por manos judías. Será algo que el mundo interpretará como tragedia, pero para Israel será el amanecer del cumplimiento profético. Por eso, si un ataque bélico destruyera accidentalmente la mezquita, el mundo se dividiría entre quienes ven solamente devastación y quienes ven señal divina. El pueblo judío, al contemplar el monte finalmente libre después de 2000 años, podría iniciar inmediatamente la reconstrucción del templo, como un acto de restauración nacional y espiritual largamente esperado. Pero existe un tercer escenario, quizás el más intrigante y perturbador de todos: el papel del anticristo. El profeta Daniel en el capítulo 9 versículo 27 lo anunció con precisión asombrosa hace más de 2500 años, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Este texto bíblico es considerado una de las piedras angulares fundamentales de toda la escatología profética. Daniel habla claramente de un pacto con muchos, un tratado de 7 años que traerá una paz aparente al Medio Oriente y que permitirá específicamente la restauración del culto judío y la reconstrucción del templo en Jerusalén. El teólogo Charles Ryrie, uno de los exponentes más respetados del dispensacionalismo clásico, explica que el anticristo se presentará inicialmente como un mediador brillante de paz. Hará lo que parece imposible: reconciliar a judíos y musulmanes y abrir el acceso al monte del templo. Pero su verdadero propósito desde el principio será la usurpación total, no la reconciliación genuina. Durante los primeros años de su gobierno, este líder mundial será visto como el salvador de la humanidad. Los medios de comunicación internacionales lo llamarán el arquitecto de la paz mundial. Los líderes religiosos de todas las confesiones lo admirarán como el gran unificador. El pueblo común lo verá como el hombre extraordinario que logró lo que nadie en la historia pudo conseguir. Firmará un tratado histórico que pondrá fin aparente a décadas de guerra regional y establecerá un nuevo orden sin precedentes en Jerusalén. Bajo su dirección carismática y persuasiva, las Naciones Unidas, el Consejo Islámico Mundial y la Alianza de Potencias Occidentales avalarán unánimemente su propuesta revolucionaria: convertir el monte del templo en una zona interreligiosa compartida, un símbolo poderoso de unidad mundial, donde puedan coexistir pacíficamente la fe judía y el Islam. Este proyecto, presentado ante el mundo como una solución política brillante y humanitaria, será en realidad la antesala del engaño profético más grande de la historia humana. Detrás del discurso diplomático de paz y tolerancia, se ocultará un plan meticuloso de dominación espiritual y control global sin precedentes. El pastor John MacArthur
lo describe con palabras absolutamente contundentes. El anticristo será el político más brillante y el impostor más peligroso que el mundo haya conocido jamás. Usará la religión, la diplomacia y la promesa de paz para preparar su trono en el templo mismo de Dios. El pacto firmado por el anticristo permitirá finalmente lo que generaciones de judíos han esperado durante 2 milenios. El reinicio de los sacrificios diarios y la reconstrucción física del templo en el monte Moria. En Jerusalén habrá celebraciones masivas, sin precedentes. Los rabinos declararán públicamente el cumplimiento de las profecías ancestrales. Los sacerdotes Kohanim retomarán solemnemente el altar. El instituto del templo anunciará al mundo entero que la era mesiánica tan esperada finalmente ha comenzado. Pero la Biblia advierte con claridad aterradora que esta reconstrucción no será obra genuina de Dios, sino del gran engañador. El profeta Isaías, en el capítulo 28, versículo 15, llama a este acuerdo pacto con la muerte. Las Escrituras declaran: pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. A mitad de los 7 años de falsa paz, este líder mundial revelará su verdadera naturaleza maligna, romperá brutalmente el pacto, detendrá los sacrificios judíos por la fuerza y profanará el templo sagrado, sentándose él mismo en el lugar santísimo y exigiendo ser adorado como Dios. Jesús mismo advirtió sobre este momento terrible en Mateo capítulo 24. Cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel puesta en el lugar santo, entonces los que estén en Judea huyan inmediatamente a los montes. Este será el comienzo de la gran tribulación, un periodo de 3 años y medio que la Biblia describe como el tiempo más oscuro y terrible en toda la historia de la humanidad. Amados hermanos y hermanas, lo que acabas de escuchar no son fantasías apocalípticas ni interpretaciones forzadas de textos antiguos. Son hechos reales que están sucediendo en este momento en Jerusalén. Los utensilios del templo ya están fabricados, los sacerdotes ya están entrenados, las vacas rojas ya están en Israel, los planos arquitectónicos ya están terminados, todo está preparado. Solo falta que el monte del templo quede libre, y como hemos visto, existen 3 escenarios perfectamente plausibles para que esto ocurra. Un terremoto devastador que la ciencia confirma es inevitable. Una guerra regional que los analistas militares dicen puede estallar en cualquier momento. O un líder mundial carismático que firmará un tratado de paz, permitiendo la reconstrucción, exactamente como lo profetizó Daniel hace más de 2500 años. Lo que para muchos parece un simple conflicto político o territorial, para nosotros los creyentes, es la confirmación absoluta de que la palabra de Dios nunca falla. Cada movimiento geopolítico, cada tensión en Medio Oriente, cada decisión que involucra a Jerusalén, no es casualidad sino cumplimiento profético exacto. El escenario está completamente listo. Los actores ya están posicionados en sus lugares. La historia avanza inexorablemente hacia su clímax final. Y nosotros, la Iglesia de Jesucristo, tenemos el privilegio y la responsabilidad de estar despiertos espiritualmente en este tiempo extraordinario. No es momento de tibieza espiritual. No es momento de distracción con las cosas pasajeras de este mundo. No es momento de temer, sino de levantar nuestras cabezas porque nuestra redención está más cerca que nunca. Si vemos con nuestros propios ojos que las profecías escritas hace miles de años están tomando forma tangible en nuestro tiempo, es porque el regreso de Cristo por su iglesia es inminente. El Rey de Reyes está a las puertas y cada uno de nosotros debe decidir dónde estará cuando el cielo sea abierto y suene la trompeta final. Te hago una pregunta directa que debe resonar en lo más profundo de tu alma. Si Cristo volviera hoy mismo, en este instante, ¿estarías preparado? ¿Has entregado tu vida completamente a Él? ¿O todavía hay áreas de tu corazón que mantienes cerradas? El tiempo de jugar a la religión se acabó. El tiempo de la iglesia tibia se terminó. Este es el momento de tomar una decisión radical y definitiva. ¿De qué lado de la eternidad estarás cuando todo esto se cumpla? Yo te animo, te ruego, te imploro con todo mi corazón.
No dejes pasar este mensaje como uno más. Dios te lo puso delante de tus ojos por una razón. Quizás es tu última oportunidad de despertar espiritualmente. Quizás es el llamado que tu alma necesitaba escuchar para sacudirse de la comodidad y la tibieza. Si sientes que el Espíritu Santo está hablando a tu corazón en este momento, no lo ignores. Responde a ese llamado ahora mismo. Arrodíllate donde estés y entrega tu vida completamente a Jesucristo. Confiésale tus pecados, reconócelo como tu único Señor y Salvador, y pídele que te prepare para lo que viene. A mis hermanos en la fe que ya caminan con Cristo, les digo esto: es tiempo de orar como nunca antes. Es tiempo de buscar el rostro de Dios con desesperación santa. Es tiempo de compartir el Evangelio con urgencia, porque las puertas de la gracia no permanecerán abiertas para siempre. Cada persona que pasa a tu lado sin conocer a Cristo puede estar a un paso de la eternidad. Cada familiar, cada amigo, cada compañero de trabajo necesita escuchar estas verdades antes de que sea demasiado tarde. Comparte este video con todos los que puedas. No lo guardes para ti. La información que acabas de recibir puede cambiar vidas y salvar almas. Envíalo a tus grupos de familia, a tus contactos, a tus redes sociales. Que este mensaje llegue hasta el último rincón, porque el tiempo es corto y la cosecha es grande. No sabemos si tendremos otro año, otro mes u otra semana para advertir al mundo. Lo único que sabemos con certeza absoluta es que Cristo viene pronto. Así que te dejo con esta última reflexión. Mientras el mundo sigue dormido, mientras las multitudes persiguen sus sueños terrenales y sus placeres temporales, nosotros, los que tenemos oídos para oír y ojos para ver, debemos mantenernos firmes, alerta y preparados. Las señales están por todos lados. El reloj profético está marcando sus últimos segundos. Jerusalén está en el centro de todo. El tercer templo está a punto de levantarse. El anticristo pronto se revelará. Y nuestro amado Salvador Jesucristo descenderá de los cielos con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Ese día glorioso está más cerca de lo que imaginamos. Quizás sea hoy, quizás sea mañana, pero lo que es seguro es que será pronto. Maranata, ven Señor Jesús. Que la paz del Altísimo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo estén contigo y con toda tu familia, hoy y siempre. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, mantén tus ojos en el cielo, porque de allí vendrá nuestra esperanza. Que Dios te bendiga abundantemente.